Ciertos guerreros han dejado una huella más profunda en las arenas de la historia. Desde los centuriones romanos hasta los casacas rojas británicas, este video revela a los soldados más letales y temidos de diversas épocas y culturas. Número 1. Los hoplitas espartanos de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, era famosa por producir algunos de los mejores soldados que el mundo haya visto jamás. Los hoplitas espartanos, nacidos en una sociedad que adoraba la fuerza y el valor, la vida de un espartano estaba estrechamente entrelazada con el arte de la guerra. Los agogi. El riguroso régimen de educación y entrenamiento de Esparta era obligatorio para todos los espartanos varones. Comenzaba cuando tenían solo 7 años y continuaba hasta los 20, transformándolos en guerreros disciplinados y endurecidos. Este entrenamiento no era solo físico, sino también mental, ya que los jóvenes guerreros estaban expuestos a dificultades como la escasez de alimentos y las duras condiciones de vida. Para inculcarles resiliencia, autosuficiencia y dureza, los hoplitas espartanos luchaban en una formación compacta llamada falange. Cada soldado iba armado con una lanza larga, una espada corta y un escudo redondo de bronce. La falange era prácticamente impenetrable, una muralla de bronce en movimiento que podía resistir el ataque del enemigo y luego contraatacar con fuerza letal. Esta formación de batalla era el corazón de la estrategia militar espartana y su eficacia quedó demostrada en numerosas batallas. Su destreza militar quedó demostrada en la famosa batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., donde el rey Leónidas y sus 300 hoplitas espartanos, junto con sus aliados, contuvieron durante 3 días al enorme ejército persa, liderado por el rey Jerjes I. A pesar de estar abrumadoramente en inferioridad numérica, la valiente postura de los espartanos se ha convertido en un símbolo de coraje frente a adversidades abrumadoras. Los hoplitas espartanos también eran famosos por su estricta adhesión al código militar. El lema espartano, con él o sobre él, reflejaba su devoción a la causa. El escudo, decisivo para el éxito de la falange, debía ser llevado de la batalla con el soldado, o el soldado debía regresar a casa muerto sobre él. Perder el escudo en la batalla era una desgracia, peor que la muerte para un espartano. La severidad de la disciplina marcial de los espartanos y sus habilidades superiores de combate tenían un inmenso impacto psicológico en sus enemigos. Muchos oponentes eran derrotados mentalmente antes del choque físico. La palabra espartano llegó a representar valentía, disciplina y habilidad militar. Los hoplitas espartanos fueron, sin duda, unos de los guerreros más letales de la historia. Su impacto fue tal que incluso hoy, más de 2 milenios después, su nombre aún evoca imágenes de valentía y destreza marcial sin parangón. Número 2. Mortales persas. Los inmortales, una fuerza de élite del imperio persa, han consolidado su lugar en la historia como algunos de los guerreros más temidos. Conocidos como Amartaka en persa antiguo, que significa inmortal, eran el ejército permanente del imperio aqueménida y servían como guardia personal del emperador y como infantería clave. En tiempos de guerra, los inmortales eran un grupo de élite de exactamente 10 hombres en todo momento. El número se mantenía constante. Cuando un soldado moría o resultaba gravemente herido, otro era asignado inmediatamente a su puesto, manteniendo así la ilusión de la inmortalidad. Este aspecto psicológico desempeñaba un papel en la intimidación de los enemigos, lo que constituía una ventaja estratégica en la guerra. Los inmortales, elegidos cuidadosamente por sus habilidades, estatura física y lealtad, se sometían a un riguroso entrenamiento para perfeccionar sus habilidades. Cada inmortal era un soldado políglota y versátil que podía manejar una amplia gama de armas y montar a caballo, lo que los convertía en una fuerza móvil y flexible en el campo de batalla. Los inmortales estaban fuertemente armados, manejaban una variedad de armas, como lanzas cortas, espadas y arcos. Además de sus capacidades ofensivas, sus defensas incluían escudos de mimbre y armaduras de escamas, que ofrecían protección y movilidad. Esta amplia gama de armas y armaduras mejoró su versatilidad y los hizo capaces de afrontar diversas situaciones de batalla. La destreza de los inmortales quedó ejemplificada en varias conquistas persas. Fueron fundamentales para que el rey Ciro el Grande estableciera el imperio persa, que se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia.
Los inmortales desempeñaron papeles importantes en las batallas contra Babilonia, Lidia y los Masactai, ampliando las fronteras del imperio. Uno de los incidentes más famosos en los que participaron los inmortales fue la batalla de las Termópilas, donde se enfrentaron al rey espartano Leónidas y sus soldados. Los inmortales, en número y con reputación de invencibles, no ganaron la batalla. Sin embargo, su feroz lucha contra los griegos quedó inmortalizada en la historia. Los inmortales también fueron importantes durante el reinado de Darío y Jerjes. Fueron fuerzas esenciales para sofocar rebeliones y fueron los guerreros de primera línea en la invasión de Grecia. Su implementación estratégica y su coraje durante estas campañas militares mejoraron aún más su reputación. Más allá de sus habilidades de combate, los inmortales también eran famosos por su apariencia. Iban ataviados con uniformes vistosos y lujosos, a menudo luciendo joyas y oro, lo que demostraba la riqueza y el poder del imperio persa. Su atuendo era a la vez una herramienta psicológica para imponer su riqueza y poder a sus enemigos y un testimonio de su prestigioso estatus dentro de la sociedad persa. El legado de los inmortales perdura. Hoy en día son un símbolo del poder y la grandeza del imperio persa. Su destreza, disciplina y el miedo que infundían en sus enemigos han hecho de los inmortales algunos de los soldados más respetados y temidos de la historia. Su reputación, los relatos de sus batallas y su condición única e inmortal les han asegurado un lugar en los anales de la historia militar. Número 3. Los centuriones romanos. El tercer soldado más disciplinado y eficaz de la historia militar, se han ganado la reputación de ser los soldados más disciplinados y eficaces que se hayan conocido. Estos guerreros, que constituían la columna vertebral del ejército romano, se distinguían por sus excepcionales dotes de liderazgo, su inquebrantable disciplina y sus formidables capacidades de combate. Un centurión era el comandante de una centuria, una unidad militar que comprendía entre 80 y 100 soldados, aunque este número podía variar. El término centurión se deriva de centum, una palabra latina que significa 100. Los centuriones eran oficiales profesionales del ejército romano que demostraban habilidad en el campo de batalla y capacidad para comandar tropas de manera efectiva. Convertirse en centurión no era fácil. Se requerían años de servicio militar, un impresionante historial de valentía y habilidad en combate y la capacidad de dirigir a los soldados. Un centurión debía ser disciplinado y hábil, capaz de inspirar a sus tropas y mantener la disciplina, a menudo en circunstancias sumamente difíciles. Los centuriones desempeñaron un papel fundamental en la expansión del Imperio Romano, que en su apogeo se extendió por 3 continentes. No se puede hablar de las victorias militares romanas sin destacar la contribución de los centuriones. Dirigían las batallas desde el frente, y su liderazgo a menudo marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Uno de los centuriones más famosos fue Lucio Borino, que sirvió a las órdenes de Julio César durante su conquista de la Galia. Los relatos de César describen a Vareno y a otro centurión, Tito Pullo, como modelos de valentía y habilidad militar. Como reflejo de la reputación de valor y dedicación al deber de los centuriones, estos eran fácilmente reconocibles en el campo de batalla. Llevaban un distintivo casco con cresta transversal que los hacía visibles durante la batalla y permitía a sus hombres seguir su ejemplo. También llevaban una vara de vid o vitis que simbolizaba su rango y autoridad. Además de sus habilidades de combate y liderazgo, los centuriones eran conocidos por su rigurosa disciplina. Eran responsables de mantener el orden dentro de sus filas, de garantizar que los soldados cumplieran con sus rigurosas rutinas de entrenamiento y de aplicar castigos a quienes violaran el estricto código militar romano. Aunque los centuriones eran conocidos por su dureza y severidad, también eran famosos por su preocupación por sus soldados. Compartían las dificultades de sus hombres, lo que generaba un sentido de camaradería y respeto mutuo. Este vínculo entre los centuriones y sus soldados era clave para la alta moral y la eficacia del ejército romano en el contexto más amplio de la historia. Los centuriones representaban la fuerza y el alcance del imperio romano. Fueron fundamentales para dar forma a un imperio que perduró durante siglos y dejó una marca indeleble en el mundo. El legado de los centuriones romanos como líderes militares eficaces y guerreros hábiles perdura en la actualidad y simboliza el poderío militar que fue fundamental para que Roma
se convirtiera en uno de los imperios más poderosos del mundo. Los centuriones romanos se encontraban, sin duda, entre los soldados más temidos y letales de la historia. Número 4. Berserkers vikingos. Cuando se trata de los guerreros más temidos y letales de la historia, los berserkers vikingos sin duda ocupan un lugar destacado. Estos legendarios guerreros nórdicos eran conocidos por su excepcional destreza en la batalla, su fuerza aparentemente sobrehumana y un estado de trance de batalla único que los hacía intrépidos y feroces frente al enemigo. El término berserker proviene del nórdico antiguo berserker, que a menudo se interpreta como camisa o abrigo de oso. Esto se ha atribuido a la práctica de estos guerreros de usar pieles de oso en la batalla, que simbolizan la fuerza y la furia del animal. Sin embargo, la etimología sigue siendo incierta, y algunos también sugieren que el término podría significar camisa de oso, lo que implica ir a la batalla sin armadura. Los berserkers vikingos han sido descritos notablemente en antiguas sagas y poesía escáldica. Se creía que entraban en un estado frenético durante la batalla, conocido como banda berserker o volverse berserker. En este estado, se decía que exhibían una fuerza inhumana, inmunidad al fuego y al hierro, y una furia salvaje aterradora que los convertía en oponentes peligrosos e impredecibles. La naturaleza exacta de este estado de furia ha sido objeto de mucho debate entre historiadores y académicos. Algunos lo atribuyen a prácticas espirituales o religiosas, en las que los berserkers invocan el espíritu de animales como osos o lobos para absorber su fuerza y ferocidad. Otros sugieren una posible conexión con la ingestión de sustancias alucinógenas o incluso con trastornos psicológicos. A pesar de estas ambigüedades, lo que sigue siendo indiscutible es la reputación de los berserkers como guerreros formidables. A menudo servían como tropas de choque en las incursiones vikingas, liderando la carga con sus temibles gritos de batalla y sus implacables ataques. Su reputación era tal que incluso sus aliados los encontraban desconcertantes, ya que nunca sabían lo que un berserker podría hacer una vez que se desatara el frenesí de la batalla. Los berserkers también eran famosos por su estilo de combate personal. En lugar de formaciones militares organizadas, sobresalían en hazañas individuales de fuerza y coraje. Esto los hacía invaluables en situaciones como campeonatos, duelos o combates individuales que a menudo aparecen en las sagas nórdicas. Sin embargo, los mismos rasgos que los hicieron temidos y reverenciados también llevaron a su decadencia. A medida que las sociedades escandinavas comenzaron a centralizarse y a crear fuerzas militares más regularizadas, los impredecibles e incontrolables berserkers comenzaron a ser vistos como una carga. Finalmente, hacia el final de la era vikinga, los berserkers prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, el legado de los berserkers vikingos sigue inspirando admiración y fascinación. Se han convertido en un símbolo del espíritu salvaje e intrépido de la era vikinga, y sus nombres resuenan con historias de fuerza y furia. A pesar de su desaparición, los berserkers siguen impresos en nuestra memoria colectiva como algunos de los soldados más letales y temidos de la historia. Número 5. Caballeros de la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por el ascenso de los caballeros, un grupo de élite de soldados fuertemente armados cuya reputación de valor, honor y destreza marcial sigue siendo legendaria. Empapados de caballerosidad e impulsados por obligaciones feudales, estos caballeros fueron un factor clave en la configuración de los paisajes militares, sociales y culturales del mundo medieval. El camino hacia la caballería era arduo. A los 7 años, los muchachos de noble cuna eran enviados a los castillos de otros señores. Como pajes, se les enseñaban modales, religión y normas sociales, además de los principios básicos del combate. Alrededor de los 14 años, se convertían en escuderos, donde servían directamente bajo el título de caballero, aprendiendo habilidades de combate más avanzadas y participando en batallas. A la edad de 21 años, si un escudero había demostrado su valía, era nombrado caballero ceremonialmente, prometiendo defender los códigos de la caballería. Los caballeros son quizás más famosos por sus armaduras y armas. Vestían cotas de malla o armaduras de placas, lo que les proporcionaba una excelente protección en el campo de batalla. Los caballeros manejaban una variedad de armas, incluidas espadas, mazas y lanzas,
que dominaban mediante un riguroso entrenamiento. El pilar de los caballeros era el caballo de guerra, un animal fuerte y bien criado, entrenado para el combate. Un caballero montado en su caballo de guerra, empuñando una lanza, era una imagen temible en el campo de batalla, capaz de romper las líneas enemigas y enfrentarse a múltiples enemigos. Esta combinación de hombre y bestia era un símbolo de la fuerza y la nobleza de los caballeros. A pesar de su declive, la imagen del caballero medieval sigue siendo icónica. A menudo se los romantiza en la literatura y el cine, encarnando las virtudes de la valentía, el honor y la galantería. Los caballeros de la Edad Media se contaban, sin duda, entre los soldados más temidos y letales de su época. Su influencia ha trascendido siglos y su legado como epítome de la caballería y la habilidad marcial sigue dando forma a nuestra comprensión del mundo medieval. Número 6. Genízaros otomanos. Los genízaros eran las unidades de infantería de élite del Imperio Otomano, conocidos por su disciplina, cohesión y formidables habilidades marciales. Su singular reclutamiento y sus rigurosos métodos de entrenamiento los diferenciaban de las fuerzas militares contemporáneas, y su influencia en el campo de batalla y dentro del imperio los convirtió en uno de los soldados más temidos y respetados de la historia. Los genízaros fueron formados por primera vez en el siglo XIV por el sultán Murad I como un cuerpo de tropas de la casa real, leales únicamente al sultán. Se los reclutaba a través del sistema Devshirme, que sacaba a niños cristianos de sus hogares en los Balcanes, los convertía al Islam y los reclutaba para el servicio otomano. Este método garantizaba su lealtad indivisa al sultán y creaba un sentimiento de unidad y hermandad entre las tropas. El entrenamiento de los genízaros era duro pero exhaustivo y transformaba a estos muchachos en soldados disciplinados y eficaces. El entrenamiento incluía acondicionamiento físico, práctica de armas y educación en tácticas y artes militares. También se les capacitaba en diversos oficios y artes, lo que apoyaba su logística e impulsaba la economía del imperio. Esta educación integral los diferenciaba de sus contemporáneos. Los genízaros estaban organizados en hortas o regimientos, cada uno con una función específica en el campo de batalla. Fueron de las primeras tropas en utilizar armas de fuego, y su habilidad con los mosquetes y cañones les dio una ventaja significativa. A pesar de su clasificación de infantería, también fueron entrenados en combate montado para situaciones que requerían movilidad. A pesar de su fin, el legado de los genízaros sigue vigente. Fueron de los primeros en utilizar un ejército permanente en lugar de levas tribales o feudales. Su uniforme distintivo, su música marcial y su destreza en el combate han sido representados en diversas obras de arte y literatura. Los genízaros fueron, sin duda, uno de los soldados más temidos y letales de la historia. Su influencia no solo moldeó el Imperio Otomano, sino también el curso de la historia militar. Número 7. Guerreros samuráis de Japón. Famosos por sus habilidades marciales, su disciplina y su lealtad inquebrantable a sus señores, los samuráis eran el epítome de la clase guerrera en Japón y moldearon las estructuras militares, sociales y culturales del país durante siglos. La palabra samurái significa aquellos que sirven, una descripción acertada para estos guerreros que dedicaban sus vidas a sus señores feudales, o daimyo. Surgieron alrededor del siglo X, durante el período Heian, y alcanzaron su apogeo durante el período Sengoku, una época de intensa guerra civil. El entrenamiento de los samuráis era intenso y polifacético, y se centraba en las habilidades marciales, la estrategia y los aspectos morales y éticos de la guerra. Desde pequeños, los samuráis recibían formación en tiro con arco, equitación y esgrima, y la katana se convirtió en el símbolo de la identidad del samurái. Esta espada curva y afilada como una cuchilla era más que un arma. Era un artefacto sagrado que representaba el honor y el espíritu guerrero del samurái. Los samuráis también eran entrenados en el arte del bushido o el camino del guerrero. Este código enfatizaba virtudes como la lealtad, el coraje, el honor y la integridad personal. El bushido dictaba cómo debía comportarse un samurái en la batalla y en la vida cotidiana, haciendo tanto hincapié en el carácter moral como en la destreza marcial. A pesar de su caída, el legado de los samuráis
todavía se siente profundamente. Siguen siendo un potente símbolo de honor, disciplina y habilidad marcial, y encarnan valores profundamente arraigados en la cultura japonesa. La imagen del guerrero samurái sigue cautivando al mundo y sirve como testimonio de su condición como uno de los soldados más respetados, letales y temidos de la historia. Su espíritu indomable sigue resonando a través de los siglos, recordándonos una época en la que el honor valía más que la vida misma. Número 8. Arqueros a caballo mongoles bajo el mando de Genghis Khan. Genghis Khan, uno de los conquistadores más legendarios de la historia, dirigió un ejército famoso por su eficacia letal y sus tácticas innovadoras. En el centro de esta formidable fuerza estaban los arqueros a caballo mongoles, un grupo de soldados cuyas excepcionales habilidades en la guerra montada llevaron a la creación del mayor imperio terrestre continuo de la historia. Nacidos en una cultura nómada centrada en la equitación, todos los guerreros mongoles eran jinetes expertos. Los mongoles se criaron prácticamente en la silla de montar y aprendieron a montar incluso antes de poder caminar. Este vínculo tan arraigado con los caballos ofrecía a los guerreros mongoles un nivel de movilidad y velocidad en el campo de batalla que prácticamente no tenía parangón en aquella época. Los guerreros mongoles eran igualmente hábiles con el arco. Utilizaban el arco recurvo compuesto, un arma famosa por su potencia y precisión. Construidos a partir de capas de madera, cuerno y tendones, estos arcos eran lo suficientemente compactos para ser utilizados a caballo, pero lo suficientemente potentes para penetrar la armadura a distancias significativas. Los guerreros entrenaban sin descanso y aprendían a disparar con precisión desde el caballo a todo galope, una hazaña impresionante incluso para los estándares actuales. La combinación de destreza en la equitación y el tiro con arco hizo que los arqueros a caballo mongoles fueran increíblemente versátiles. Podían participar en combates cuerpo a cuerpo, tácticas de escaramuza o retiradas programadas según lo exigiera la situación. Esta versatilidad, combinada con el genio estratégico de Genghis Khan, permitió a los mongoles superar en maniobras y combates a enemigos más grandes y aparentemente más poderosos. A pesar de su declive, los arqueros a caballo mongoles dejaron una profunda huella en la historia. Sus tácticas influyeron en las estrategias militares posteriores, y sus logros contribuyeron a la difusión de la cultura y el conocimiento por toda Eurasia. Son un testimonio de la devastadora eficacia de la movilidad y la guerra a distancia, lo que les ha permitido ganarse un lugar entre los soldados más temidos y letales de la historia. Número 9. Guerreros apaches. Las tribus apaches del sudoeste de los Estados Unidos produjeron algunos de los guerreros más formidables de la historia, reverenciados por sus habilidades en la guerra de guerrillas, su resistencia y su tenacidad. Al vivir en entornos áridos, los apaches desarrollaron una cultura guerrera que valoraba el sigilo, la astucia y el conocimiento íntimo de sus tierras de origen. La vida de los guerreros apaches comenzaba en la infancia, cuando se enseñaba a los niños a ser fuertes, autosuficientes y cazadores expertos. Se los entrenaba en técnicas de rastreo sigiloso y supervivencia. Estas habilidades, combinadas con un profundo conocimiento del terreno, hicieron que los guerreros apaches fueran maestros en tácticas de ataque relámpago y emboscadas. Eran conocidos por atacar con rapidez y luego desaparecer en el desierto, dejando a sus enemigos desorientados y atemorizados. Los apaches utilizaban una variedad de armas, incluidos arcos, lanzas, cuchillos y más tarde, armas de fuego adquiridas a través del comercio o el conflicto. Pero quizás su arma más importante era su conocimiento del terreno. Aprovechaban la dificultad del terreno, tendiendo emboscadas en estrechos cañones o aprovechando el COVID del desierto y las montañas para acercarse sin ser vistos. Los apaches también eran jinetes famosos. A menudo realizaban incursiones a caballo, lo que les permitía desplazarse rápidamente a lo largo de grandes distancias. Eran conocidos por su impresionante resistencia, ya que a menudo cabalgaban cientos de kilómetros sin detenerse, lo que reforzaba aún más su reputación de guerreros escurridizos e implacables. Una figura notable entre los guerreros apaches era Jerónimo. Conocido por su valiente resistencia contra la expansión mexicana y estadounidense en tierras tribales apaches, Jerónimo personificó el espíritu indomable de los apaches. A pesar de estar ampliamente superados en número,
Su pequeño grupo de seguidores evadió la captura durante años. Su resistencia los convirtió en legendarios. Hoy, el recuerdo de los guerreros apaches es un testimonio de su resiliencia frente a adversidades abrumadoras. Siguen inspirando admiración por sus increíbles habilidades de supervivencia, su adaptabilidad y su voluntad feroz de defender a su pueblo y sus tierras. Su historia es un poderoso recordatorio de que, a veces, los soldados más letales y temidos no son los que tienen más número o la tecnología más avanzada, sino los que luchan con una determinación inquebrantable por su pueblo y su forma de vida. Número 10. Los casacas rojas británicas. Los icónicos casacas rojas británicas, antes conocidos como los regulares británicos, se encontraban entre los soldados más temidos y efectivos durante los siglos XVIII y XIX. Conocidos por sus uniformes de color rojo brillante, sus formaciones disciplinadas y su formidable potencia de fuego, estos soldados eran un testimonio del poderío militar del Imperio Británico y desempeñaban papeles cruciales en conflictos de todo el mundo. Los casacas rojas recibieron su nombre de sus distintivos uniformes rojos, que fueron diseñados para crear una impresión visual llamativa y aumentar la moral de las tropas. Más allá de su estética, los casacas rojas eran famosos por su riguroso entrenamiento, disciplina y uso de tácticas, lo que los diferenciaba de otras fuerzas militares contemporáneas. El entrenamiento de los casacas rojas enfatizaba la disciplina y la cohesión de la unidad. Los soldados eran entrenados para moverse, disparar y recargar al unísono, maximizando su potencia de fuego y manteniendo sus formaciones en el caos de la batalla. Este enfoque disciplinado de la guerra a menudo abrumaba a los enemigos que dependían de tácticas menos organizadas. El arma principal de los casacas rojas era el mosquete de chispa, un arma de fuego larga que, si bien era relativamente imprecisa para los estándares actuales, era letal cuando se usaba en ráfagas por tropas bien entrenadas. La habilidad de los casacas rojas con esta arma, combinada con sus formaciones disciplinadas, les permitió dominar muchos campos de batalla. Participaron en numerosas campañas militares a medida que el Imperio Británico expandía su alcance global. Los casacas rojas fueron una fuerza importante durante la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 Años y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En estos y otros conflictos, demostraron su destreza contra una variedad de oponentes en diferentes terrenos. Tal vez, la representación más famosa de los casacas rojas sea la de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. A pesar de que en el folclore estadounidense se los representa como opresores, no se puede negar la habilidad y la disciplina que hicieron de los casacas rojas una fuerza formidable. Sus disciplinadas descargas y cargas con bayoneta rompieron muchas líneas enemigas, infundiendo miedo y respeto entre sus adversarios. De hecho, los casacas rojas británicos merecen su lugar entre los soldados más temidos y letales de la historia. Su impacto trascendió el campo de batalla, moldeando el rumbo de las naciones y dejando una huella duradera en la historia global. Desde las selvas de Asia hasta las llanuras de América del Norte, el eco de sus disciplinadas andanadas aún resuena, un testimonio de una época en la que los soldados del Imperio Británico pintaron el mundo de rojo.